Enigmas. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal Enigmas, donde te traigo casos que demuestran que la oscuridad es ausencia de luz, oscuridad humana e infrahumana. Acompáñame. Antes de decirte siquiera el nombre del caso del que vamos a hablar hoy, quiero hacerte un contexto sociocultural. Estamos en Venezuela, y en Venezuela hay un estado llamado Yaracuy, que se caracteriza por ser una región donde se practica la hechicería, la brujería y muchísimas experiencias de este tipo. De hecho, en el año 1978, en el álbum Siembra, el maestro Rubén Blades escribió una canción llamada María Leonza, que es una deidad que mora en la montaña del Sorte que queda en Yaracuy, este estado del que te estoy hablando y donde se desarrolla el caso de hoy, la poseída de Cumaripa. Cumaripa es un embalse muy conocido, donde hay una laguna muy hermosa, que queda en la región de Chivacoa, dentro del estado Yaracuy. Y este es un caso real que fue narrado tanto a las autoridades como a la prensa regional por los miembros de la comunidad de Chivacoa. Es por eso que siéntate, ponte audífonos y apaga la luz, que lo que se viene es muy interesante. Marianela Carrero era una joven que no llegaba a 18 años. Tenía una vida normal e inclusive sus vecinos dicen que muy alegre. Era una muchacha que tenía sus amigos, sus amigas en el bachillerato, en el barrio, en el caserío. Ella junto con una tía emprenden viaje hacia Caracas, la capital de Venezuela, a visitar unos familiares. En este viaje, un buen día están caminando por las calles del centro de Caracas y entre distintos vendedores y tarantines ven un adivinador, un brujo que echaba cartas o runas, y ella le entró la curiosidad y decidió hacerse una consulta espiritual. No se dio cuenta, y quizá no tenía cómo saberlo, que en el ambiente de este adivinador habían elementos de magia negra. El hombre comienza a darle la consulta, decirle características de su personalidad, de su pasado. La tía que estaba con ella está escuchando, pero de pronto este hombre entra como un trance extraño y le dice, o se le sale, que pronto va a morir. En ese momento la tía reacciona con mucha violencia, lo insulta, lo increpa, toma a la niña del brazo y se la lleva de ahí. Ya de regreso, Marianela a su natal Chivacoa comienza a experimentar extraños cambios. Por ejemplo, perdía el hilo de las conversaciones y se quedaba mirando el infinito, como catatónica. Y cuando alguien le llamaba la atención o le decía, Marianela, ¿qué sucede?, reaccionaba, pero reaccionaba muy violentamente, cosa que no era una característica de su personalidad. Esto comenzó a llamar la atención de sus familiares. Estos cambios, que en principio eran graduales, un buen día fueron sorpresivos. Su nivel de violencia aumentó, se potenció y se exponenció de una manera aterradora, al punto que sus familiares comenzaron realmente a sospechar de que lo que estaba sucediendo era algo paranormal. Pensaron que alguna entidad la rondaba o la poseía. Su nivel de violencia y de fuerza física
fue tan desproporcionada que tuvieron que encerrarla en su propia habitación para protegerse ellos e inclusive para protegerla a ella. La familia, ya en estado de impotencia por no tener conocimientos o herramientas para lidiar con esta situación, hablan con el párroco de la comunidad para que fuera a bendecir el hogar, a ver a la niña y a intentar ayudarla. El párroco accede, llega a la casa, abre la habitación, entra y está apenas pocos minutos con Marianela, porque lo que percibió, lo que sintió, fue tan maligno, tan oscuro, tan aterrador, que literalmente salió corriendo. Al día siguiente, el párroco conversa con el obispo del estado Yaracuy. Ya estamos hablando de una autoridad eclesiástica. Le explica el caso y él accede a ir a esta casa a ayudar a Marianela. Él llega, comienza a hacer sus ritos católicos de exorcismo y nota que comienzan a suceder cosas extrañísimas. La que más narra es que cuando le echaba agua bendita, la piel de Marianela se desprendía como si la estuviera rociando con ácido, al punto que su rostro se empezó a desfigurar y se tornó en un tono verdoso, que de hecho sus familiares decían que se parecía demasiado a la icónica imagen de Regan en la película El Exorcista. La familia en este proceso comenzó a repartirle contras, que llaman amuletos, a los niños vecinos para protegerlos, porque sentían que la energía que se estaba enfrentando era muy poderosa. Finalmente, el obispo fracasó. No pudo expulsar esa energía que poseía a Marianela y se retiró. Al día siguiente, a mediodía, Marianela falleció. El cuerpo de Marianela es llevado a un centro de salud para confirmar médicamente su fallecimiento. Cuando los patólogos la van a revisar, ven con sorpresa y mucho temor que sus ojos, sus órbitas, eran blancas, no tenía pupila y no las podían cerrar, al punto que tuvieron que usar adhesivo para bajar los párpados de la niña. Luego, uno de los enfermeros que tenía la responsabilidad de inyectar formol, que es parte del procedimiento para preparar un cadáver para el funeral, observa con pánico que Marianela abrió los ojos, pero en este momento con sus pupilas en sus sitios, como si lo estuviera viendo, oteando su alma. Después del susto, asumió que era un acto reflejo muscular y le volvió a cerrar los ojos. Durante el funeral de Marianela, muchísima gente de la comunidad asistió porque realmente era una joven muy querida y la familia era una familia muy querida. No obstante, tuvieron que comenzar a hacer las oraciones y los rezos del Santo Rosario lejos de la urna, porque si alguien se acercaba a rezar cerca de la urna, dicen los vecinos que ésta comenzaba a temblar, a moverse sola, a rechinar. Entonces toda la comunidad hacía los rezos de lejos y entonces el movimiento del féretro cesaba. Hay una vecina
que manifestó que escuchaba ruidos de vidrios rompiéndose por todos lados. Inclusive llegó a pensar que podía haber sido una explosión. Y cuando los vecinos salieron a las calles, cerca de donde era el velorio, no había nada. Eran ruidos del más allá. Aquel párroco que fue a casa de Marianela y que salió corriendo, literalmente, estaba en la iglesia cuando el cortejo fúnebre se dirigía al camposanto. Hicieron una pausa para que este párroco le diera los santos óleos al cadáver. Ponen el féretro en una mesa, el sacerdote agarra los santos óleos, abre la puerta del féretro y nota con terror que el cadáver se estaba riendo y pegaba la lengua del cristal del féretro. Enseguida lo cerró, en ese momento no dijo nada. Y mandó a todo el mundo a enterrar ese féretro lo más rápido que pudiese. El entierro sucedió sin mayor novedad. La gente regresó a sus casas, siempre con ese rumor de qué era lo que le había pasado a Marianela, de que era verdaderamente algo fuera de lo común. A las 11 de la noche de ese día, se comienzan a escuchar gritos desgarradores que provenían del cementerio. La gente decía que el alma de Marianela estaba pidiendo auxilio, que quizá estaba en un sitio horroroso. Esto causó pánico en toda la comunidad. De hecho, muy cerca había un módulo de la policía y apenas comenzaron los gritos, los valientes policías se montaron en sus patrullas, dejaron el módulo solo y se fueron. Esto corrió como pólvora al día siguiente por toda Chivacoa, al punto que unos envalentonados ebrios se dirigen al cementerio con sus botellas de cocuy a enfrentar los gritos de la muerta, de la poseída. Cae la noche, no pasa nada, y ellos, mientras más alcohol tomaban, más valientes se sentían, hasta que aparece en la puerta del cementerio una mujer vestida de blanco. Cuando ellos la ven, se dirigen hacia el espectro que aparece y en ese momento comienzan de nuevo los gritos. Se les pasó la borrachera, corrieron y más nunca se supo de los valientes borrachos. Dicen que ya a los 2 días no se escucharon más los gritos desde el cementerio y la comunidad interpretó que quizá el alma de Marianela había encontrado descanso. No obstante, hay un sector de la comunidad que habla de una versión que no todos conocen. Autoridades sanitarias hicieron la exhumación del cuerpo de Marianela por el temor de que haya sido un caso de catalepsia y que realmente la hubiesen enterrado viva. En efecto, comprobaron que no fue así. Estaba muerta, era un cadáver. La devolvieron a su féretro y el féretro lo devolvieron a la fosa. La enterraron de nuevo y se fueron. Esa misma noche volvieron los gritos. Y esa sí fue la última noche en que se escuchó el desgarrador pedido de auxilio de la poseída de Cumaripa. Ahora dime tú, ¿conocías este caso? Es el primer caso venezolano que traemos a este canal. Si no lo conocías o si lo conocías, dímelo en la caja de comentarios. Danos un like
que es gratis, y comparte con todos tus contactos. Dime también qué casos quisieras que narrásemos en el futuro en tu canal Enigmas. Enigmas.